una ciudad, en algún lugar de América Latina, donde viven más de 20 millones de personas. Tiene rascacielos, tiene un metro que transporta a millones cada día. Tiene catedrales de 500 años y avenidas que nunca duermen. Y tiene un secreto que muy pocos de sus propios habitantes conocen del todo. Esa ciudad se está hundiendo, no en una película de catástrofes, no en 100 años, cuando ya nadie esté vivo para verlo. Se hunde ahora. Mientras tú escuchas esto, en algún punto de esa ciudad, el suelo bajó unos milímetros más de lo que estaba ayer. Hay zonas donde ese hundimiento alcanza los 24 centímetros al año. Y no hace falta un sismógrafo para comprobarlo. Hay un monumento en el centro de esa ciudad al que, con el paso de las décadas, tuvieron que agregarle 14 escalones más, solo para que la entrada siguiera estando al nivel de la calle. 14 escalones que no existían cuando se construyó. 14 escalones que son, literalmente, la medida exacta de cuánto se ha hundido la ciudad a su alrededor. ¿Cómo llega una de las megaciudades más importantes del mundo a este punto? ¿Quién tomó las decisiones que llevaron hasta aquí? ¿Y por qué, después de casi 100 años sabiéndolo, el problema sigue sin resolverse? Todo empezó hace 700 años, con una decisión que en su momento pareció perfecta. Expediente 001. Abierto. Una de las zonas urbanas más grandes y pobladas del planeta, hogar de más de 20 millones de personas. Problema: se hunde. No en una catástrofe repentina, no en un solo momento que se pueda señalar en un calendario. Se hunde despacio, todos los días, un poco más que el día anterior, desde hace casi un siglo. Y sin embargo, casi nadie que camina por sus calles piensa en ello. Esto es lo que dice el expediente. Parte 1. Una decisión que parecía perfecta. Todo empezó con una elección que, en su momento, no fue un error. Fue una estrategia brillante. Corría el año 1325. Un pueblo que había migrado durante generaciones, buscando un lugar donde asentarse, encontró la señal que sus sacerdotes habían profetizado. Un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Y esa señal apareció en el peor lugar posible para construir una ciudad y al mismo tiempo en el mejor lugar posible para sobrevivir. En medio de un lago, ahí fundaron Tenochtitlan. Construir sobre agua no era una limitación que tuvieron que superar. Era, de hecho, el plan. El lago funcionaba como una muralla natural contra cualquier ejército enemigo. Las chinampas, esas islas artificiales de tierra fértil que construyeron sobre el agua, les daban una capacidad agrícola que ninguna ciudad continental de la región podía igualar. El agua les daba peces, aves, plantas comestibles y un sistema de transporte por canoa más eficiente que cualquier camino de tierra. Durante casi 200 años, esa decisión funcionó exactamente como se esperaba. Tenochtitlan creció hasta convertirse en una de las ciudades más grandes del mundo en su época, con una población que superaba a la de muchas capitales europeas del momento. El lago no era el problema, el lago era la solución. Hasta que llegó alguien con una idea completamente distinta de lo que una ciudad debía ser. Parte 2. El giro que cambió el destino de la ciudad. En 1521, tras la caída de Tenochtitlán ante los españoles, la ciudad conquistada pasó a manos de gobernantes que no entendían, ni les interesaba entender, la lógica de construir sobre agua. Para la mentalidad europea de la época, un lago en medio de la ciudad no era una defensa, era un obstáculo, un problema de ingeniería sin resolver. Y como todo problema de ingeniería sin resolver, tenía una solución evidente para ellos. Había que eliminarlo. Empezaron a drenar el lago, no de golpe, sino en un proceso que se extendería, con interrupciones, avances y retrocesos, durante siglos. Canales, túneles, obras de desagüe cada vez más ambiciosas,
todas con el mismo objetivo: convertir una ciudad-lago en una ciudad de tierra firme. Poco a poco lo lograron, pero lo que quedó bajo la nueva ciudad no era tierra firme en el sentido que ellos imaginaban. Era lodo, sedimento lacustre compuesto de arcillas, limos y arenas finas que se habían acumulado en el fondo del lago durante miles de años. Y sobre ese lodo, sin saberlo, empezaron a construir una metrópoli. Esa fue la primera decisión, tomada sin mala intención, sin previsión de sus consecuencias a largo plazo, que condenaría a la ciudad a moverse bajo sus propios cimientos durante los siguientes 500 años. Parte 3. El mecanismo, el corazón de este expediente. Pero el drenaje colonial fue solo el primer capítulo. El verdadero acelerador del problema llegó mucho después, en el siglo XX, y sigue activo hoy. Para entenderlo, hay que entender qué hay debajo de la ciudad. Bajo el terreno de lo que hoy es la capital mexicana, existe un acuífero, una enorme reserva de agua subterránea atrapada entre capas de arcilla que se comportan, en términos simples, como una esponja. Durante miles de años, esa esponja se mantuvo saturada, hinchada de agua, sosteniendo con estabilidad todo lo que había encima. Cuando la ciudad creció más allá de lo que su suministro superficial de agua podía sostener, la solución que se encontró fue bombear agua directamente de esa esponja subterránea. Empezó como una solución práctica y, con el tiempo, se convirtió en la principal fuente de agua potable de toda la zona metropolitana. Hoy, más de 2/3 partes del agua que consume la ciudad proviene de ahí abajo. El problema es que se extrae mucha más agua de la que la naturaleza logra reponer. Los cálculos disponibles hablan de una diferencia significativa entre lo que se recarga cada año y lo que efectivamente se bombea. Un déficit que se ha mantenido de forma sostenida durante décadas. Cuando se saca agua de esa esponja más rápido de lo que se puede volver a llenar, ocurre algo que la física no perdona. La esponja se comprime. Y lo que está encima de la esponja se hunde con ella. El expediente tiene evidencia física, visible a simple vista para quien sepa mirar. La Catedral Metropolitana, en el centro histórico, no está nivelada. Nunca lo estará del todo. Se hunde de forma distinta en cada esquina, porque el suelo bajo ella no cede de manera uniforme. Hay calles enteras donde las banquetas quedan medio metro más altas que la entrada de una casa construida hace apenas 30 años. Tuberías de agua y drenaje que se rompen constantemente, no por mal mantenimiento, sino porque el terreno bajo ellas ya no es el mismo que cuando se instalaron. En algunas zonas de la ciudad, el hundimiento supera los 30 centímetros por año. No en un siglo, en un año. Este expediente no tiene un villano claro. No hay una sola decisión equivocada, sino cientos, tomadas a lo largo de 500 años, cada una razonable en su momento. Los mexicas eligieron bien para su época. Los españoles eligieron mal para la nuestra. Y una ciudad moderna hereda las consecuencias de ambas decisiones sin haber tomado ninguna de las dos. Ciudad de México no es la única. Yakarta se hunde más rápido. Venecia lucha contra el mismo enemigo desde otro ángulo. Este expediente podría tener muchas más entradas. ¿Conoces alguna otra ciudad con un expediente similar? Escríbelo en los comentarios. Puede que abramos un caso nuevo. Fin del expediente 001.